Bueno, vamos con otro puente, el llamado puente de Rubín, o Obín, también a veces aparece, así en la parroquia de San Nicolás de Udrión. Estamos sobre el embalse del Furacón. El embalse del Furacón es un embalse que se construyó en el año 1955 para derivar agua por debajo del istmo de la península de Priañez al río Nora, que es menos caudaloso, afluente del Nalón, y que tenga agua suficiente para mover las turbinas del embalse de Priañez y por lo tanto producir energía hidroeléctrica. A los pies del embalse del Furacón, en lo que aparecen las escalas para que los peces puedan remontar el río, tenemos los restos de este puente, que también podemos decir que es hermano, primo, pariente, por decirlo de alguna manera, del puente de Godos al que nos hemos referido. Este puente permitía la salida de Oviedo por el llamado camino recto, en el sentido de que saliendo, como dicen las fuentes antiguas, por Olivares, y de Olivares viniendo hasta San Cloye, lo que es hoy San Claudio, enclave en el que hubo una iglesia románica que desapareció en el contexto de la Guerra Civil, y de ahí venía Maxia, aquí también ya muy cerca, bajando de San Claudio en dirección a Trubia, pues se llegaba a la parroquia de Udrión y concretamente a la zona de Feleches y La Barquera. Después ya hablaremos por qué el topónimo de La Barquera. Y aquí ese camino que se llama el camino recto se salvaba el río con este puente que vuelve a tener una historia muy similar a la que hemos comentado en el tema del puente de Godos. Parece ser que aquí también trabajó uno de los arquitectos que trabajó en la Catedral de Oviedo y que era de Candamo, Juan de Candamo, que también, como ya tenía dinero, pues construyó un retablo, el retablo de las Lamentaciones, que hay en la sala capitular de estilo hispano-flamenco también. Y Juan de Candamo dice en las fuentes que tenía también por aquí un molino. En aquella época no tenía un molino cualquiera, porque era una obra de ingeniería muy importante y también muy necesaria para moler como sabemos decir, los granos de trigo del país, de escanda, etc. Y entonces también trabajó en este puente que sufrió las mismas vicisitudes que también el puente de Godos, y que posiblemente, parece ser, que se potenció el puente de Peñaflor para salir también en dirección al occidente. Por este puente, que se llamaba el camino recto porque era lo más recto desde Oviedo, se pasaba a la otra margen del Nalón y de ahí, es decir, por la margen izquierda del Nalón, se llegaba, pues lógicamente, es decir, a toda la zona de Grao, a la zona de La Mata, es decir, primero Gurullés, Grao, para salir en dirección, es decir, a Flavionavia. Y también permitía, dando un pequeño rodeo, entrar en Trubia, y de Trubia pues coger el camino que llevaría hasta Teberga, Ventana, y que también llega por Tirós, también iríamos a decir en dirección a León, es decir, también. Por lo tanto, es decir, fue un puente, es decir, muy importante. Lo que se conserva hoy es de época bajo medieval o incluso, es decir, posterior ya del siglo XVI, y sobre todo lo que hay que llamar la atención para que os deis cuenta de la fuerza que tendría el agua. Fijaros que aquí hay un fuerte meandro, el río se estrellaba contra la mole de caliza, que es sobre la que estamos nosotros comentando esta situación, pues entonces el río, es decir, erosionaba fuertemente la plataforma de piedra sobre la que se levanta el puente. Y esa plataforma de piedra, cuando uno la ve, más que ser una plataforma de erosión fluvial, parece una plataforma litoral de abrasión. Nos recuerda mucho a, por ejemplo, el roquedo que vemos en las líneas de costa, en las playas que quedan en baja mar, cuando esta mar se retira y que producto de la subida y la bajada del mar erosiona tanto. Pues aquí, producto de esa fuerza que tenía el agua, vemos claramente la erosión fluvial. Puente que, como el de Godos, efectivamente no tuvieron suerte, porque también aquí estaba muy vinculado al abad de Teberga. Al abad de Teberga le interesaba tener, es decir, la salida por aquí para Oviedo. También la catedral de Oviedo, hay que recordar que el clero en aquella época era muy potente, tenía muchas posesiones, controlaba el comercio también. Estamos hablando de monasterios, es decir, bajo medievales, perdón, y entonces las comunicaciones eran vitales. Todo llevó a indicar que estos puentes intentaron solucionarse, es decir, entre esta zona de Trubia y la ribera hablamos ya de la ribera de arriba, con la construcción de un nuevo puente del cual en el Ayuntamiento de Oviedo hay un dossier de finales del siglo XVI y una copia del plano. Fue el llamado Puente de Puerto que se construyó algo
y ese puente, pues prácticamente, es decir, también lo llevaron las riadas. ¿Dónde está ubicado el puente de Puerto? Pues posiblemente en un lugar fácil de vadear el río, como ocurre aquí, que hay ese estrechamiento entre la mole de la península de Priáñez de Caliza y la loma de Udrión que tenemos en la otra margen. Pues posiblemente estuviese el puente de Puerto en la zona que llamamos la zona del barco aproximadamente. Puente que nunca se llegó a construir. ¿Y cómo se salvó la situación de cruzar el río Nalón? Bueno, pues la situación de cruzar el río Nalón se salvó de la siguiente manera, con algo más sencillo, más fácil y más económico, y que cuando no había riadas facilitaba el transporte, mediante las barcas. De ahí que aquí muy cerca, encima del embalse, tenemos un topónimo, La Barquera, porque hubo una barca, Jovellanos la menciona en el siglo XVIII, también tenemos el barco de Puerto, que todos hemos conocido y que hay alguna foto por ahí también, y tenemos también el barco de Soto, y además curiosamente la novela que escribe, iba a decir Pérez de Ayala, y no fue Pérez de Ayala, sino que fue Armando Palacio Valdés, que se titula La Fe. Es una novela que narra las historias, los amoríos de un cura con una solterona, y que la solterona quiere profesar monja y entonces va a Palencia, pero tienen que hacer un alto en las Segadas y bajan hasta las inmediaciones del barco de Soto. Por lo tanto, es decir, ahí tenemos toda esa serie de barcos que había, de barcas para pasar el río, en la zona de Soto de Ribera, en la zona de Palomar o Palombar, como se decía, en el barco de Puerto, en Cáceres y aquí también en La Barquera. El hecho de tener aquí este embalse que regula el cauce del Nalón y por el cual el cauce del Nalón va a tener agua cuando hay grandes avenidas, porque hay que soltar agua, porque si no reventaría el embalse, y yo creo que es lo que nos salva de que perviva y de que podamos ver todavía ese arco, que es de bajo medieval o incluso ya de la época del Renacimiento, y la otra pilastra que vemos casi llegando a la margen izquierda del Nalón. Desgraciadamente también le pasará con el tiempo lo mismo que Caldegodos, pero con esta más o menos, es decir, información completamos un poco cómo salvábamos la gran arteria fluvial que venía por el suroccidente de Oviedo y que limitaba, es decir, era un límite, es decir, natural, o dividía, por ejemplo, el concejo de Ribera de arriba en dos, el concejo de Ribera de abajo, y entraba en el concejo de Grao, porque no hay que olvidar que hasta el siglo XIX, bien entrado Trubia, también perteneció al concejo de Grao. Afortunadamente, pues los medios audiovisuales nos permiten tener este tipo de construcciones que las inmortalicemos para que los que vienen detrás de nosotros conozcan cómo fue, es decir, las comunicaciones en aquella época, y que si hoy siguen siendo dificultosas, no lo eran menos en aquella época, pero sobre todo en una época donde había menos medios técnicos, menos dinero, que ahora que sí lo hay, pero que no acabamos de tener nuestra variante o nuestra autopista del mar o nuestras vías de comunicación que merecemos todos los asturianos y asturianas.